Este es el misterioso caso de un científico que investigaba los secretos de la vida, las células madre y la gran hormona que hace crecer y vivir a los seres vivos. Le cayó encima el FBI y está detenido, arrestado, custodiado. No dicen por qué. Y quizá lo que me preocupa es que su pecado más grande haya sido que es de Irán, que nació en Irán. Sus abogados estadounidenses están furiosos y apuntan que esta que usted ve es la sombra de Donald Trump. Irán dice que Estados Unidos está poniendo trampas, así como si fueran ratones, para capturar científicos. ¿De qué se trata todo esto? Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Este es Masoud Soleimani, renombrado investigador iraní de células madre, un médico y científico que ha publicado numerosos artículos internacionales. Es profesor de la Universidad Tarbiyat Modarres en Irán. Por su destacado trabajo recibió una invitación de la mundialmente famosa Clínica Mayo para participar en una investigación. La Clínica Mayo es un centro de investigación y cura que reúne a 50.000 científicos y médicos. Está en Rochester, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Masoud recibió la visa estadounidense de científico y viajó hasta Estados Unidos. Pero nada más llegar fue detenido por el FBI en Chicago y fue trasladado a prisión en Atlanta, informa su abogado Leonard Franco, famoso defensor estadounidense. La justicia de Estados Unidos acusa al Dr. Masoud de haber violado las sanciones económicas contra Irán. Señalan que en 2016 el doctor intentó transferir a Irán frascos con hormonas del crecimiento. No solo eso, dos de sus exestudiantes y reconocidas investigadoras que viven en Estados Unidos fueron previamente detenidas al intentar enviarle las hormonas a Irán. Una de ellas es famosa por participar en un exitoso trasplante de pulmón en Estados Unidos. Los abogados están extrañados. No entienden aún qué tiene que ver las sanciones anti-Irán con los secretos de la investigación científica, ni por qué han detenido sin fianza a un doctor que ni siquiera tiene antecedentes penales. De hecho, el FBI dijo que no había nada malo en la transferencia de las hormonas. De hecho, cuando se produce la primera detención a la exalumna, Estados Unidos no había abandonado el acuerdo nuclear. E incluso ahora tampoco existen sanciones contra este tipo de material de investigación. Sin embargo, ya han pasado 8 meses y Soleimani sigue en prisión en lugar de estar en un laboratorio científico. El ministro de Ciencia e Investigación de Irán afirma que Estados Unidos está cazando científicos. Emiten visados para los profesores iraníes y cuando los profesores iraníes viajan a ese país son arrestados. Se trata de un tipo de juego para que los científicos iraníes vayan allí. Si esto tuviera algo que ver con el tema de las sanciones, lo habrían anunciado desde el principio, pero cuando hacen que los científicos vayan a ese país y los arrestan después, esto demuestra que los estadounidenses nos han tendido trampas. La Universidad del Dr. Masoud no ha recibido información oficial. و نه سیستم قضایی اونجا هیچ گونه گزارش رسمی منتشر نکرده. تنها چیزی که من خبر دارم و اون رو دیدم. Más de 2.000 profesores y estudiantes denuncian el secuestro del científico y han firmado una petición para su libertad. Estados Unidos tiene unos 50 iraníes arrestados bajo distintos argumentos, principalmente por haber evadido las sanciones anti-Irán. Recordemos que en 2007, 2010, 2012, científicos nucleares fueron asesinados en Irán. El gobierno iraní culpa a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.
Muchísimas gracias, como siempre, al equipo detrás de La Razón, al equipo también allá en Madrid. Gracias a todo el staff que trabaja para que usted vea este programa. Y a usted, pues, le tengo un agradecimiento especial, se lo digo al final del programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor siempre de presentar a Pablo Jofré Leal, analista internacional allá en Chile. Gracias, Pablo, como siempre, con tus análisis muy puntuales y brillantes. ¿Y qué más que tener a un abogado esta noche para hablar de leyes, sanciones, arrestos, libertad y defensores? José Luis Urosa, gran abogado allá en Madrid. Gracias, José Luis. Buenas noches aquí en Teherán a los dos. Empiezo contigo, José Luis. Me imagino que conoces el prestigio mundial de la Clínica Mayo. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo entender que esta clínica invita a un científico de Irán a participar en una investigación y apenas toca suelo de Estados Unidos y es arrestado por el FBI? ¿Cómo entender esto? Pues se entiende mal. La Clínica Mayo es un centro de investigación de enorme prestigio además consolidado internacionalmente, y el científico del que hablamos es un enorme e importante patólogo y al mismo tiempo un brillante investigador en materia de células madre fundamentalmente. A priori, y sin más datos del asunto de los que se han filtrado o se han podido conocer, que son escasos, la verdad es que la detención en el primer momento extraña, y lo que hay que esperar es un poco a que se formule la acusación y bajo qué pruebas o con la infracción de qué leyes se ha producido la detención del científico y de sus dos colaboradoras y alumnas. Si es que han vulnerado alguna ley federal de Estados Unidos, pues se sustanciará en el momento procesal oportuno, que debería ser rápidamente, desde luego, la acusación correspondiente. De todas maneras, yo creo que hay que completamente discernir y completamente separar lo que es la escalada de tensión entre ahora mismo los agentes internacionales en la zona de Oriente Medio del caso. A mí me parece que hay que montar en todo caso dos acciones fundamentales. Una es la defensa del científico y que en Estados Unidos tenga un juicio justo, y en segundo lugar una acción diplomática tendente pues precisamente a promover y que se realice el correspondiente juicio dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, sino la libertad provisional del presunto inculpado. Oye, José Luis, tú que eres abogado, ¿qué haces cuando tú defiendes a alguien y la justicia lo mete a la cárcel, como decimos en México, lo mete al bote y sin dar ninguna explicación y ni proceso y ni juicio, ni siquiera hay una acusación? O sea, como abogado, ¿qué dices a esto? Y luego pasan 8 meses. Pues hombre, lo primero que hay que hacer es recurrir y sustanciar que haya de alguna manera o una acusación o el inicio de una instrucción y una investigación. No es raro de todas maneras en ningún país del mundo que se proceda a una detención preventiva. El tema fundamental es que la detención preventiva y por tanto la instrucción del caso esté fundamentada y desde luego razonada y motivada en una resolución judicial. Si hay ausencia de esa resolución judicial, desde luego lo que tiene que haber inmediatamente por parte de sus abogados es el recurso judicial correspondiente. Bien. Pablo, bueno, pues a ver ya la réplica. A ver, ¿qué me dices tú de lo que está diciendo José Luis y del proceder del FBI, ¿no? Y de las autoridades de Estados Unidos? Roberto, buenas tardes de Santiago de Chile y saludo también al invitado de España. Es cierto, José Luis se refiere a aspectos normativos, leyes, procedimientos a seguir. Él habla de recurrir, por ejemplo, pero aquí hay que considerar el contexto, la circunstancia en que este científico Masoud Soleimani es detenido, 8 meses sin sustanciar aún un proceso, que no se le otorga la libertad bajo fianza, es decir, se le está considerando como un criminal sin siquiera haber establecido cuál es el crimen cometido por Soleimani. Aquí abiertamente hay que considerar que se trata de una acción política destinada a seguir presionando a la República Islámica de Irán, seguir desestabilizando los procesos científicos, la economía, las investigaciones, lo que Irán hace y lo que hace cualquier otro país con sus científicos, sus economistas, sus periodistas. Recordemos la detención de la periodista de Press TV al llegar a Estados Unidos. Es decir, hay una política de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, de la administración norteamericana, esta y las anteriores, destinadas a generar tensiones con Irán.
así sea asesinando a científicos nucleares, así sea deteniendo periodistas, y en este caso a un investigador en hematología de alcance mundial, un tipo reconocido, un científico de características que le permiten a la Clínica Mayo invitarlo con un visado de investigación, y a pesar de eso detenerlo bajo acusaciones que hasta ahora lo que se conoce son absolutamente arbitrarias, es decir, violar las sanciones comerciales establecidas por Estados Unidos a partir de su propia violación del acuerdo del Plan Integral de Acción Conjunta. Es decir, Washington lo que está haciendo es lisa y llanamente tratar de desestabilizar, hostigar a Irán en múltiples vías, las científicas, las comerciales, las económicas, las destinadas al tema de las exportaciones de petróleo, generar una tensión permanente para generar a su vez un proceso de enojo. Seguramente eso debe ser la intención de Estados Unidos, de enojo a sus científicos que no puedan desarrollar sus actividades diarias, cotidianas y destinadas a la investigación, a la academia, a tratar de sacar al país Pablo, de su trabajo diario. Dime, Roberto. El ministro de Ciencia de Irán dice un poquito algo diferente a lo que tú dices. Te leo lo que dice. Dice: los estadounidenses tratan de frenar a las personas que realizan esfuerzos científicos importantes después de la Revolución Islámica de Irán, tendientes a asegurar la independencia nacional. Tales medidas buscan desalentar a los investigadores iraníes o, como dicen los propios estadounidenses, hacer que pierdan la fe en sus objetivos. ¿Qué piensas de esto? Sí, sin duda, creo que más que contrario, Roberto, es complementario. Creo que efectivamente desde el triunfo de la revolución en 1979 ha habido una política de hostilidad contra Irán en todos los planos, y en ese plano te quiero recordar, y tú lo debes saber bien, eres un periodista que trabaja en este plano y lo mencionabas en la presentación, Masud Ali Mohammad, Majid Shariari, Feridun Abbasi, Mustafa Ahmadi Roshan, Darius Rezaineyat, son nombres de científicos, ingenieros y científicos físicos nucleares vinculados al programa nuclear iraní, un programa pacífico así definido por la propia Organización Internacional de Energía Atómica, y sin embargo han sido asesinados, y han sido asesinados por servicios de inteligencia mancomunados entre Estados Unidos, Israel y la propia Gran Bretaña. Es decir, estamos en manos de una política de hostilidad, de hostigamiento, que primero son los científicos nucleares, luego son los investigadores de otras áreas que no tienen que ver con lo nuclear, o periodistas como en el caso de Press TV, o el hostigamiento al propio Hispan TV a través de su negativa a publicar y a llevar lo que hace Hispan TV en Google, en YouTube. Amplios campos de hostigamiento que se están viviendo, Roberto. Pues sí, a este programa le han cerrado 3 veces la cuenta de Google y de YouTube. A ver, José Luis, ¿qué piensas de lo que dice Pablo? ¿Estará relacionado o será el mismo método? Caigamos otra vez, si quieres, a lo jurídico, a lo criminal. ¿Será el mismo método de callar la voz o de callar a los investigadores como se asesinaron aquí a varios científicos nucleares hace 10 años aquí en Irán? Le recuerdo a usted que nos está viendo, hace 10 años hubo una mortandad de científicos dentro del suelo iraní, fueron asesinados los que participaban en la carrera nuclear iraní. El gobierno de Irán culpa a Estados Unidos, y Estados Unidos, de acuerdo a la NBC y a la CIA, confirmaron que fueron los agentes del Mossad de Israel quienes asesinaron a los científicos. Hay precedentes entonces como para por lo menos preguntar, José Luis, lo que vemos hoy con los científicos iraníes, ¿está relacionado o sigue el mismo método de callar la voz a los investigadores iraníes, José Luis? No, yo creo que a mí me parece que los intereses judiciales y jurídicos y personales del investigador detenido deben deslindarse, si uno quiere tener una posibilidad real de un juicio justo y una sentencia justa, de la geopolítica y sobre todo de la escala de tensión en la zona. Puede que esté efectivamente vinculada políticamente, pero a mí me parece que el interés personal del científico detenido, su defensa y desde luego sus intereses legítimos a un juicio justo deben deslindarse completamente de la cuestión geopolítica. Si entramos en cuestión geopolítica, nos enfrentamos a un conflicto que dura ya varias décadas y en el que tiene protagonistas geopolíticos y agentes internacionales, tanto de nivel global como de nivel regional. Ahora mismo en la zona lo que hay es una escalada permanente de tensión.
llevada a cabo por los protagonistas para evitar o para intentar tener posiciones de ventaja en futuras negociaciones. Todos los incidentes que se han venido produciendo, desde los ataques a petroleros, pasando por los ataques al oleoducto de Arabia Saudí, pasando después por las acciones que se están llevando a cabo en Yemen, pasando por el posible cierre del estrecho de Hormuz, responden al principio de acción-reacción internacional en que los agentes geopolíticos en la zona están tomando, desde luego, participación. No se entiende nada de esto, desde luego, sin analizar muy profundamente cuál ha sido la acción exterior de la revolución islámica en Irán. No se entiende muy bien nada de esto sin la presencia de agentes regionales que pugnan, desde luego, por la expansión en la zona, y a mí me parece que eso hay que deslindarlo, todo esto que está ocurriendo y que desde luego lo que va a asentar va a ser, desde mi punto de vista, porque no es posible de otra manera, futuras negociaciones entre las partes del caso concreto del que estamos hablando. Si ha habido algún crimen efectivamente de científicos iraníes protagonizado por servicios secretos, eso sí puede formar parte de lo que estamos hablando y desde luego de la política y escalada de tensión y de las acciones de cada uno de los agentes en la zona. Estamos hablando de un tablero ahora mismo de ajedrez con intereses geopolíticos y económicos importantísimos en el que tiene distintos protagonistas. Y la acción, desde luego, José Luis, de los protagonistas se produce en campo extraño. José Luis, yo te lo preguntaba porque tengo 3 hechos. El primer hecho es que, además de este científico, a sus 2 exalumnas, que son investigadoras muy reconocidas dentro de Estados Unidos, una de la Universidad de Yale y otra que ayudó a un trasplante de pulmón exitoso dentro de Estados Unidos, pues también las detuvieron y ellas no son criminales. La segunda cosa es que la propia CIA confirmó que los agentes de Israel mataron a los científicos aquí en Irán. Y 3, el abogado que es de mucho prestigio en Atlanta, un abogado estadounidense, el abogado de este científico que ahora está detenido, dice que detrás de todo esto está la sombra de la presión de Donald Trump contra Irán. Entonces, como que sí hay material, ¿no, José Luis? Puede haber material y, desde luego, lo que digo es que hay que deslindar el caso judicial, y lo que interesa al científico y a sus 2 alumnas es que se deslinde el caso, desde luego, de las cuestiones geopolíticas y de política exterior, tanto de Irán como de Estados Unidos. Cualquier otra cosa será un error judicial de unas proporciones absolutamente bíblicas, será un error absolutamente catastrófico. Bien. Otra cosa diferente es que esto, desde luego, forma parte o puede llegar a formar parte de una estrategia de presión y de una estrategia de reacción. No hay ninguna duda de que las partes en conflicto ahora mismo están creciendo la tensión. Cada una de las partes está actuando en conflictos regionales e interviniendo con intereses contrapuestos y distintos. Bien. Eso no debe, desde mi punto de vista, si alguien quiere defender al científico de verdad, no debería formar parte del discurso que se está manejando. Hay que separar absolutamente la propaganda y la política exterior de Irán del problema del científico, porque es la mejor manera de defender sus intereses. Además, choca mucho con la política de visados emprendida por Estados Unidos, que ha limitado absolutamente la posibilidad siquiera de viaje, entre otros, a ciudadanos iraníes. De esta manera, a mí me parece que lo que hay que hacer, desde luego, es proceder a la defensa absolutamente apasionada del principio de inocencia, porque así debe ser. Es decir, la presunción de inocencia es clave en el sistema judicial americano y en muchos sistemas judiciales europeos, y por tanto la presunción de inocencia y la imparcialidad del juez deben determinar que haya una sentencia justa y que, desde luego, haya una acusación en el momento procesal oportuno. Ahora mismo estamos en una situación probablemente de detención preventiva y de instrucción de un caso. Lo que hay que determinar es qué ley se ha infringido, si es que se ha infringido alguna ley y si la acción del científico en algún momento ha vulnerado alguna ley federal o no. Déjame ir con Pablo. A mí, de todos modos, se me hace de mala fe, porque para darle una visa de científico y luego baja del avión y lo detienen, entonces quiere decir que los que le dieron la visa ya sabían que iba a ir, es como que le pusieron una trampa. A ver, Pablo, 30 segunditos de la réplica, porque veía que querías hacer una réplica de José Luis, porque te tengo una pregunta muy interesante, por favor. Dame esos 30 segundos, Roberto, porque creo que el análisis que hay que hacer va más allá de lo jurídico. Este mismo programa es ver lo que hay detrás, ¿no? Ver lo que se esconde, los palincestos. Y el palincesto lo que nos indica es que aquí hay una política exterior norteamericana unida a sus servicios de inteligencia. Otra cosa distinta es lo que el bufete de abogados o las personas que van a defender a Soleimani van a establecer como línea defensiva.
pero aquí el análisis indica claramente que hay una postura, una conducta, una hostilidad y un hostigamiento por parte de la administración norteamericana contra Irán. Y en eso va incluidos sus científicos, que efectivamente se les da visa para que investiguen en la Clínica Mayo y al bajar del avión se les detiene. Es decir, se le tiende una trampa, como el propio ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología, Mansur Gholami, lo ha establecido. Se ha establecido una trampa, una ratonera. ¿De qué forma? De la forma que lo hemos visto. Bien. Un investigador desarrolla una línea investigativa, compra a través de diversas vías los frascos y elementos y medicamentos y fármacos que necesita para el desarrollo de su investigación, y luego se le acusa de sanciones, de violar las sanciones comerciales. Es claramente una trampa. Pablo, déjame preguntarte esto. A ese nivel de investigación, como trabaja el doctor Massoud, a ese nivel de investigación se trabaja con secretos científicos. ¿Hay la posibilidad de que el científico iraní manejara información sensible de carácter de seguridad nacional que, como nosotros no somos científicos, no estemos viendo? Más cuando la hormona del crecimiento solo es legal para ciertos usos y se cree que en el futuro pueda ser un arma contra la muerte o para crear superhombres. A ver. Creo que efectivamente cuando tú desarrollas líneas de investigación de adelanto que van en la cúspide de la investigación científica internacional, cualquiera de ellas tiene una importancia para los gobiernos, los servicios de inteligencia, para aquellos que trabajan elucubrando y los que trabajan recopilando información de lo que se está haciendo en el conjunto del planeta. Lo hemos visto con la tecnología 5G y lo que está pasando con Huawei. Lo hemos visto cuando se trata de Irán y el programa nuclear, cuando se trata de los científicos palestinos que han sido asesinados también fuera de Palestina porque han desarrollado un sistema de defensa que permite la defensa de la resistencia palestina. Es decir, en este caso, seguramente Soleimani ha desarrollado una línea investigativa que es de interés para la administración norteamericana, para el gobierno norteamericano. ¿Y qué mejor forma de tener acceso a él que detenerlo, y detenerlo por 8 meses? No estamos hablando de una semana, 2 semanas o un mes. Lleva 8 meses detenido. Y en ese plano, sin duda, es tratar de sonsacarle todo lo que ese investigador, ese científico ha desarrollado, presionarlo psicológicamente, físicamente, hostigarlo de tal forma que puedan tener acceso a esa información. Aquí hay un plan claro, trazado por Estados Unidos, insisto, de hostilidad y hostigamiento en múltiples planos. Bien, José Luis Urosa, tu conclusión, porque bueno, pues el científico no estaba investigando acerca de los grillos, ¿no? Sino estamos hablando de células madre, que es la tecnología de punta para la inmortalidad, por ejemplo, para crear superatletas. Entonces, por favor, José Luis. Vamos a ver, las investigaciones de Soleimani son importantes. Soleimani es un científico reputado en la comunidad internacional, pero desde luego no es de los científicos ni más citados en Google Scholar ni que tenga mayores referencias internacionales. Ahora mismo toda la ciencia se articula en publicaciones indexadas. Las publicaciones indexadas, el éxito científico depende de ellas, y la cuestión de secretos posibles de investigaciones hasta que concluyen tienen exclusivamente y fundamentalmente un interés económico. El campo de investigación de Soleimani es un campo de investigación que a priori y en un primer momento no es aplicable ni a una cuestión de guerra ni a una cuestión militar. Es aplicable a salvar vidas. Es más en el campo además de la hematología. Ya digo que me parece un investigador notable, pero con buenas referencias dentro de los sistemas de publicaciones indexadas y de Google Scholar, pero tampoco es alguien que yo creo que haya descubierto ahora mismo ningún secreto que tenga un interés tan elevado como para ser detenido. Cierto es que dentro de la política de tensión y dentro de la escala de tensión se están produciendo situaciones de radical injusticia. Pero claro, es que todos los agentes, porque claro, se está hablando de que Israel o Estados Unidos ha cometido asesinatos, todos los servicios secretos implicados en la zona no tienen las manos limpias. El papel ahora mismo de los actores en la zona están lógicamente defendiendo sus intereses y están en una política de guerra fría. Bien. La situación desde mi punto de vista solo se puede resolver primero con diplomacia y segundo con un gran acuerdo internacional. Gracias, José Luis, un abrazo, gracias Pablo, gracias a los dos, buenas noches. En la intimidad de su casa, en mi casa,
que es la de usted, porque ahí muchas veces desarrollo las ideas y pienso siempre en cómo hacerle llegar a usted la reflexión, cómo abrirla, cómo descubrir cosas. En la intimidad de su casa, a veces se me rozan los ojos, se me ponen rojos, con lágrimas de emoción, al ver lo que estamos haciendo en el mundo. Miles, cientos de miles de comentarios para este programa Detrás de la Razón. Y no sé, la verdad no sé cómo darles a ustedes las gracias. Pero lo que sí sé es que somos todos, estamos todos unidos, que estamos creando una red de reflexión. Aunque pensemos diferente, estamos haciendo algo por el mundo de nuestros hijos. Muchas gracias a usted. Dios los bendiga. Buenas noches.